Como dijimos antes, mis hermanos, Pablo va a hablar ahora de las bendiciones de la salvación por medio de la fe. Y yo creo que el tema de la salvación por la fe es un tema que nunca debemos estar cansados de escucharlo. Fuimos salvos por medio de la fe. No fuimos salvos por obras, para que nadie se gloríe. Decíamos la semana pasada que imaginémonos el cielo si todo el mundo se salvara por sus obras. Imaginémonos el cielo si todo el mundo se salvara por sus obras. ¿Cuántos tronos iban a haber en el cielo? Cada uno merecía un trono si cada uno se salvó por sus obras. Pero en el cielo hay un solo trono. Y hay uno sentado en el trono. Porque fue por su obra que fuimos salvados. Fue por su obra perfecta en la cruz del Calvario. Por eso allí en el cielo, ahora mismo y después, va a haber solamente a alguien a que se le adore. Va a haber música de adoración a solamente a Él. Si no fuera así, cada uno podríamos adorarnos a nosotros mismos. El cielo sería un sitio egocéntrico, donde el más importante fuéramos nosotros y no Dios. Pero la salvación es por fe. La salvación es por gracia. Y Pablo le está explicando a ellos las bendiciones de esa salvación. Yo le decía a Maylí ayer o antier, yo le decía, cuando los romanos leyeron esto, ellos estaban siendo perseguidos por Nerón. Estaban siendo perseguidos, la iglesia estaba siendo perseguida, no como una tribulación después de quemar Nerón la ciudad. Pero sí los creyentes estaban siendo perseguidos. Sí los creyentes eran marginados. Y cuando Pablo le está dando esto a ellos, le está escribiendo para esperanza. Para que ellos tuvieran esperanza. Yo le decía a Maylí, hay veces que nosotros perdemos esto porque no estamos en persecución. Hay veces que para nosotros estos temas, pues es un tema de bendición para nosotros y debe serlo así. Si todavía en este lado del mundo no nos están persiguiendo, no debemos orar para que nos persigan tampoco. Debemos orar para seguir siendo libres y predicando el evangelio. Pero es importante entender que los que están leyendo esto por primera vez van a sentir quizás algo distinto a lo que sientes tú y yo. Quizás tú y yo vamos a leer esto, las bendiciones de la salvación, y vamos a tener esperanza en muchas facetas. Pero estas personas iban a enfrentar la muerte por causa de Cristo. Así que la esperanza para ellos lucía un poco distinta a la de nosotros. Pero al final tenemos la misma esperanza. Así que Pablo le va a hablar de las bendiciones. Las bendiciones que tenemos por la salvación. Y si usted se pregunta, ¿cuáles son las bendiciones que tenemos por la salvación? ¿Cuáles son esas bendiciones? La primera bendición que tenemos es que tenemos paz con Dios. Y yo sé que esto es un resumen. Todo lo que vamos a hablar hoy no es nuevo. Pero como hemos dicho antes, el libro de Eclesiastés dice que no hay nada nuevo bajo del sol. No necesitamos algo nuevo, necesitamos algo bueno. Y Dios nos está recordando hoy las bendiciones que tenemos por la salvación. Haber creído en Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Lo primero que este texto nos dice es que eso nos trae paz con Dios. Yo creo que ustedes sepan una cosa. En los textos originales, del versículo 1 al versículo 11 es una sola oración en griego. Una sola oración. Si usted ve el libro de los Efesios, versículo 3 al versículo 14 también es una sola oración. O sea que es como Pablo comienza a escribir o comienza a narrar y alguien le está escribiendo. Y usted sabe cómo a veces los muchachos comienzan a hablarnos rápido, sin punto y coma, porque están contándonos algo y no hacen pausa. Pablo no hizo quizás algunas comas, pero no puso punto en ningún lugar en esta oración. Desde el versículo 1 hasta el versículo 11 es una sola oración. Y lo que primero Pablo nos está diciendo es, por causa, versículo 1, por tanto, así que es una aplicación, ya que Dios nos salvó por medio de la fe,
porque estábamos perdidos, dice, por tanto, habiendo sido declarados inocentes por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta paz es importante. Porque cuando hablamos de paz y que el ser humano necesita paz, no está hablando de yoga. No está hablando de yoga. No está hablando de estiramiento. No está hablando de la paz que usted va al mar y se para y se sienta ahí delante del mar a escuchar las olas. No es la paz que las personas buscan en las montañas. No es ese tipo de paz. El versículo 11 nos aclara un poco más qué tipo de paz Pablo está hablando. Y el versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido, ¿qué? Reconciliación. Así que si puedes poner el versículo 1 otra vez. Pablo está diciendo, ahora porque hemos sido declarados inocentes por medio de la fe, tenemos una reconciliación con Dios. La sangre de Cristo nos ha reconciliado. El problema viene cuando todo el mundo piensa que es cristiano. Porque vivimos en este lado del mundo y todo el mundo piensa que es cristiano. Pero la Biblia en los capítulos 1, 2 y 3 de Romanos nos ha enseñado que estamos todos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos esperanza, estábamos totalmente destituidos de la gloria de Dios. Éramos enemigos de Dios por causa de nuestro pecado, pero ahora por medio de la fe en que hemos creído que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos vida, por medio de esa fe, ahora hemos sido reconciliados con Dios. Pablo dice en Efesios capítulo 2 que antes estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. La palabra sin Dios en ese texto en Efesios 2, 16, 17 es la palabra ateo. La palabra sin Dios es la palabra ateo. Pero ahora Pablo está diciendo que por medio de la fe, sin ningún esfuerzo, sin ningún esfuerzo, no hicimos nada. Solamente creer. Y por medio de la fe nos ha dado una reconciliación con Dios. Nuestra alma ahora puede satisfacerse en Dios. Ese Dios que era nuestro enemigo pasó a ser nuestro aliado y nuestro Padre por medio de la fe. Eso me recuerda cuando... ¿Ustedes recuerdan la historia de Mefiboset del Antiguo Testamento? Mefiboset. ¿Recuerdan esa historia de Mefiboset? Se la resumo. Cuando David llega al fin al trono, David le dice a sus guardias, porque él le había hecho una promesa a Jonatán. Jonatán era su mejor amigo, el hijo de Saúl, que Saúl estaba tratando de matar a David. Y Jonatán le dice a David que tenga misericordia de su casa. Jonatán sabía que iba a morir y le dijo, ten misericordia de mi casa. Cuando pasaron los años, Jonatán muere y pasan los años y David se convierte en rey. Cuando David llega al reinado, David dice, ¿queda alguien de la casa de Jonatán? David se recordó esa promesa que hizo. ¿Queda alguien de la casa de Jonatán? Y uno de sus siervos le dice, queda uno, Mefiboset, que cuando fueron a tratar de matar a la familia se cayó y quedó cuadraplégico. O quedó inmóvil, no se puede mover. Entonces él dijo, tráiganlo. Pero nadie sabía para qué. Él solamente se recordó su promesa. Y cuando fueron de Mefiboset y le dijeron, David te está buscando, el rey David, ¿qué usted pensó que iba a pensar Mefiboset? Lo iban a matar, porque era el único que daba de la casa de Saúl. Y cuando Mefiboset llega tembloroso, David le dice, yo hice una promesa con Jonatán.
y de ahora en adelante tú vas a comer en mi mesa. Ya tú no eres mi enemigo, tú vas a vivir en el palacio del rey y vas a comer la comida del rey y vas a vivir aquí. Y lo trató como uno de los de él. Precisamente eso es una ilustración del Antiguo Testamento para mostrarnos lo que Dios hizo con nosotros, pero mucho más grande. Nosotros éramos esos que éramos enemigos. Y por medio del Hijo de Dios, Cristo, hoy nosotros nos podemos sentar a la mesa. Hay una canción que nosotros cantábamos, bueno, gente canta, otros intentamos cantar, que dice que ya no soy tu enemigo, sino tu hijo. Nosotros pasamos de ser enemigos a ser hijos. Ahora nosotros tenemos una relación con Dios. Yo no sé, que ojalá que el Espíritu Santo abra nuestra mente, por lo menos un poco, y que nosotros podamos internalizar al menos un chin, como decía José Leo ahorita, al menos un chin de lo que implica ser hijo. Ahora tenemos una relación con el Dios que odiábamos. Y si usted pregunta, ¿cómo que yo odiaba a Dios? Claro que odiabas a Dios porque te diseñaste un Dios a tu manera y a mi manera. Yo tenía un Dios a mi manera, yo tenía un Dios que yo nunca ofendía. Yo tenía un Dios que yo nunca ofendía y que si lo ofendía era poquito. Yo no tenía el Dios verdadero. Y nosotros pasamos de ser enemigos a ser hijos por medio de la fe, por medio de Cristo. Y Pablo le está diciendo a los romanos, por medio de la fe, ahora tenemos paz con Dios. Podemos relacionarnos con Dios. Y hay veces que nosotros estamos tan acostumbrados a ese término, podemos relacionarnos con Dios. Pero mis hermanos, si usted sale por ahí por la calle, la gente que está perdida no tiene opción, no puede relacionarse con Dios. Es imposible relacionarse con Dios. Nosotros podemos relacionarnos con Dios porque Él derramó su gracia inmerecida, un regalo inmerecido en nuestros corazones y nos cambió nuestra alma de un corazón de piedra a un corazón de carne. Cuando Él cambió nuestro corazón, entonces nosotros podemos ver nuestro pecado y podemos ver cuán hermoso es Cristo y podemos arrepentirnos de nuestros pecados y pudimos entregar nuestra vida a Él y fuimos reconciliados. Pero la mayoría de la gente, cuando usted sale afuera, no tienen esa opción. Significa que no todos los que están en su trabajo, si usted está en su trabajo y usted dice, bueno, yo creo que yo soy el único cristiano, o hay 3 cristianos entre 50 empleados, 40 empleados, lo que Pablo nos está diciendo es que ustedes 2 solamente se pueden relacionar con Dios, nadie más, por causa de Cristo. Eso es lo que le está diciendo. Eso es una gran bendición. Es una de las bendiciones más grandes que tenemos por medio del Evangelio. Podemos relacionarnos con Dios. Cuando usted es cristiano y usted está cantando las alabanzas que se entonaron casi ahora, hay veces que nosotros nos perdemos en esas alabanzas cantando a Dios, pero ahora quiero recordarles que hay personas que están aquí que no son creyentes, que por más que cantaron no adoraron a Dios y su corazón no sintió las mismas cosas que usted sintió. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos dio una relación con Dios y no todo el mundo tiene esa relación. Por eso es que evangelizamos. Por eso es que predicamos el Evangelio. Y por eso predicamos a Cristo. Y por eso estamos en contra de cualquier denominación o religión que no tenga a Cristo como centro. Y si usted dice, ¿por qué estamos en contra? Nosotros estamos en contra de la charla de la prosperidad, porque el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio es buena noticia. La charla de la prosperidad nosotros estamos en contra.
Y si usted conoce a alguien que va a una iglesia de la charla de la prosperidad, evangelícelo, predíquele el evangelio, lo más, o esperemos al Señor que sea creyente y que salga de ahí. ¿Por qué? Porque eso es una falsa doctrina. Eso es una falsa doctrina. La sangre de Cristo me da paz con Dios, no mi dinero. Las bendiciones que yo recibo de Dios las recibo por gracia, no las recibo yo dando. Y si usted dice, oye, pero ven acá, ¿cómo? Si yo conozco gente que está en el Evangelio de la Prosperidad, tengo que decirle que tratar de que se muevan de allí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque lo segundo que el Evangelio nos da, o la salvación, es que tenemos la firmeza de la gracia. La firmeza de la gracia. Versículo 2. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sabe qué significa gracia? Va a salir a la pantalla. Gracia aquí se refiere al favor continuo de Dios. Gracia es el favor continuo de Dios. En el Evangelio de la Prosperidad dicen, si tú le das a Dios, Dios te va a dar. Tú tienes que darle. Si tú le das, Él te da. Eso es contrario a eso. Es contrario. Nosotros cuando diezmamos, cuando ofrendamos, cuando damos a las misiones, no damos para que Dios nos dé para atrás. No damos por eso, porque entonces es un negocio. Como dice él, dando y pajarito volando. No, nosotros no damos a Dios como negocio. Nosotros damos a Dios porque es parte de nuestro deber que otros conozcan el Evangelio, porque adoramos a Dios. Y porque el dinero que damos a las misiones en los diferentes lugares es para la expansión del Evangelio. Pero la sanidad que Dios me la da por gracia, no porque di. ¿Entendieron eso? Las bendiciones que yo recibo, las recibo por gracia, no por lo que doy. Si desobedezco, voy a tener consecuencias, pero aún dentro de la consecuencia, la gracia gobierna. Por ejemplo, 1 Corintios 11, hablando de la cena del Señor. 1 Corintios 11 dice que algunos toman la cena del Señor mal. ¿Y qué es tomar la cena del Señor mal? Resumido es cuando no hay amor hacia los hermanos. Cuando yo no amo a mis hermanos y tomo la cena del Señor, estoy tomando la cena del Señor indignamente. El Señor, dice Pablo, algunos por causa de esto, algunos hermanos por causa de esto, han muerto. Y si usted dice, diantre, algunos hermanos por causa de no amar a los hermanos han muerto, está difícil eso, ¿ah? Yo sé que hay algunos hermanos que son más difíciles de amar que otros, pero se aman. Es como la fe, después que sea poca es fe. Usted ama aunque sea poco, no, hay que amar mucho. Pero el Señor, Pablo dice, algunos murieron por no amar a sus hermanos, pero eran creyentes. Cuando muere un creyente, ¿a dónde va? A la presencia de Dios. Eso no es gracia. Eso es gracia. Eso es gracia porque está muriendo porque no ama a su hermano. Pero esa muerte resultó en ¿qué para él? En ganancia porque fue al cielo. Así que aún lo más difícil que nosotros podamos enfrentar, la gracia gobierna. Y la gracia fortalece. Y sabes que hay veces que nosotros no hablamos mucho de la gracia. Y Pablo está hablando de la gracia. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:1. Pablo le dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. La gracia es un favor de Dios hacia nosotros. Y como es gracia, es un favor de Dios inmerecido, que nos salva, porque la salvación es un regalo inmerecido, nos salva si nosotros ganamos la salvación,
Pero la gracia no tan solo nos salva, sino que la gracia se derrama en nuestras vidas cada día. Por la gracia de Dios, por el favor de Dios, nosotros somos lo que somos, dice Pablo. Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, porque su gracia no ha sido en vano para conmigo. Así que la gracia de Dios es esa gracia que va con nosotros. Es como si, no, bueno, mejor. Porque iba a utilizar de ilustración el Antiguo Testamento, cuando iba una columna de nubes de frente, una columna de fuego de frente, alumbrando el camino, y una columna de nubes por el día, mostrando también el camino. Pero eso lo que nosotros tenemos es mejor. Porque el Espíritu Santo, que es el que empodera esa gracia en nosotros, está dentro de nosotros. No está fuera de nosotros. Ellos tenían la columna de nubes dirigiéndolo de noche y sabían que Dios estaba con ellos cuando miraban. Nosotros sabemos que Dios está con nosotros porque está en nuestra alma y en nuestro corazón. Así que se cumple lo que dice Hebreos. Hebreos dice que Dios no le dio a ellos todo, sino que nos dejó algo mejor para nosotros. Dice Hebreos capítulo 11 al final. Después que habla de todos los héroes de la fe, todos los Abraham, Adán, Moisés, Enoc, todos. El autor de los Hebreos dice, pero por más que ellos tenían fe, no alcanzaron lo prometido, sino que Dios escogió para nosotros algo mejor. ¿Qué es ese mejor? Cristo. Y la fe en nuestra alma, en nuestros corazones. Así que, por eso es que el orgullo, Dios ve el orgullo como un pecado tan malo, porque no puede haber un orgulloso que a la misma vez crea que vive por gracia. No sé si me va siguiendo. El orgulloso cree que todo lo que tiene se lo merece. El que vive por gracia sabe que no se merece nada y que todo lo que tiene es un acto de misericordia de Dios. Entonces no puede haber un orgulloso que a la misma vez cree en la gracia. Son incompatibles. Si tú crees que tú vives por ti mismo, estás en un lado. Nosotros creemos que vivimos por gracia y que esa gracia es la que fortalece. Fortalécete en el Evangelio. Fortalécete. Saber que Dios nos salvó debe ser suficientemente la fuerza para nosotros seguir. Y no tan solo eso. Mira, a veces nosotros casi nunca tocamos el tema de la gracia. Cuando digo nosotros es todos los creyentes. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4, 14, el autor de los Hebreos dice esto. Si pueden, búsquelo por favor. Si pueden, búsquelo porque es un pasaje que siempre es bueno marcar. Siempre es bueno. Recuerden que tenemos que recordarnos la Biblia constantemente. Hebreos 4, 14. Dice, Hebreos 4:14 dice, de la Biblia de las Américas, dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y aquí va. Por tanto, ya que tenemos ese sumo sacerdote con nosotros, dice, por tanto, acerquémonos con confianza, ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Así que ya que Dios te ha salvado y te ha dado una nueva vida, no tan solo te ha dado una nueva vida, Dios te abrió las puertas del trono. Entonces, esto es importante porque ¿qué pasó cuando Cristo murió en Jerusalén? Una de las cosas que pasó física que la gente vio fue que el velo se partió en dos. El velo del templo. ¿Por qué? Porque antes había un velo y estaba el lugar santísimo. Yo sé que muchos de ustedes lo saben, un jepazo.
El lugar santísimo para aquel tiempo era donde ellos entendían que estaba la presencia de Dios. Entonces, cuando alguien iba a entrar al lugar santísimo, solamente el lugar santísimo podía entrar una persona al año. Una persona al año. Y si era por jifa, yo no hubiese cogido ningún número. Porque es una persona al año, tenía que limpiarse, tenía que purificarse, le ponían una cadena con una campana y los demás se quedaban afuera. Y esa persona entraba al lugar santísimo y ahí Dios decidía si le perdonaba los pecados o no, al pueblo completo. Así que ese hombre entraba con una campana al lugar santísimo. Si Dios no le perdonaba los pecados al pueblo, ¿qué iba a pasar? Se iba a morir, iba clink, 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 clink. Y los demás iban a empezar, ¡jale, muchacho! A jalarlo. ¿Y qué pasaba? Dios no perdonó sus pecados. Eso era así. Una vez al año. Entrando a la presencia de Dios. Una vez al año, una persona. Pero lo que está diciendo ahora el autor de los Hebreos es, volvemos al versículo 14 otra vez, hay que leerlo desde el 14. Con ese contexto hay que leerlo desde el 14. Porque quien entraba era el sacerdote. Quien entraba era el sacerdote. Entonces dice, teniendo pues un sumo sacerdote que trascendió los cielos. Miren eso. Yo creo que nos vamos a quedar aquí. Miren eso. Lo que está diciendo es, recuerden, que el sacerdote entraba al lugar santísimo. Pero ahora nos va a hablar de Cristo como el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote no trascendió el velo. ¿A dónde trascendió? Los cielos. El velo físico es nada comparado con los cielos. Y ese sumo sacerdote dice, es el Hijo de Dios. Por tanto, retengamos nuestra fe. Retengamos, abracemos nuestra esperanza, porque ya no fue un sacerdote que pasó al lugar santísimo, fue el sumo sacerdote que trascendió los cielos. El Hijo de Dios. Y después dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, debilidades, sino que uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Ese fue nuestro sacerdote. Así que ese año, hace más de 2000 años atrás, quizás otros sacerdotes que no creyeron entraban a ese lugar santísimo, pero nosotros, por medio de la fe, creemos que ese día el gran sumo sacerdote traspasó los cielos. ¿Y qué hizo cuando Cristo murió? Se rasgó el velo. Entonces usted se pregunta, ¿por qué? Porque ya no necesitamos que una persona al año vaya a un lugar a hacer sacrificio por nosotros. Porque ya el Hijo del Hombre hizo el sacrificio perfecto. Todos los mis hermanos llevaban quizás 3000 años, qué sé yo, 4000, 3000 años haciendo sacrificio y sacrificio y sacrificio. Y el autor de los Hebreos dice que eran sacrificios que no agradaban a Dios. Por eso tenían que seguir haciéndolo. Y sacrificio por los pecados, y sacrificio por los pecados, y sacrificio por los pecados, hasta que Cristo con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. Por eso el velo se partió. El velo se partió. Entonces, cuando vemos los musulmanes, tienen que ir a la Meca a darle vuelta a un coso ahí cuadrado. No recuerdo el nombre ahora mismo. A darle vuelta a esa cosa. Y tú ves millones. La piedra negra es. Y dándole y un coso bien alto y dándole vuelta. Y tú ves todos los musulmanes. Si tú eres un verdadero musulmán, al menos una vez en tu vida tienes que ir a la Meca, según ellos. Y tú ves a los católicos yendo al Papa, allá al Vaticano. Peregrinaciones.
diferentes lugares. Mis hermanos, no necesitamos eso. No necesitamos hacer obras para cumplir el favor de Dios, porque Dios nos da de su favor por medio de Cristo. No tengo que ir a la Meca, no tengo que ir al Vaticano, no tengo que ir a ningún lugar. Cuando voy porque quiero adorar a Dios. Porque las obras son importantes, pero después de la fe. Las obras no provocan fe. La fe provoca obras. Significa que por más que tú obres, no vas a provocar que tu corazón crea. Eso es importante, mis hermanos. Por más que tú obres, no vas a provocar que tu corazón crea. Las obras no provocan creer. Ahora, quien provoca creer es Dios. Después que tu corazón cree, tú provocas obra. Él mismo va a provocar obra. Entonces, Él dice que tenemos uno que puede compadecerse de nuestra flaqueza. Dios puede compadecerse de nosotros. ¿Sabe que a veces nosotros subestimamos la oración? ¿Sabes que hay veces que nosotros cambiamos la oración por amigos y por amistades? Miren, hay veces que nosotros entendemos que abrirle nuestro corazón a nuestros amigos es necesario y también es bueno, pero a veces sustituimos la oración por eso, lo hacemos. Cuando Cristo iba al Getsemaní, Cristo le dijo a sus discípulos: mi alma está angustiada hasta la muerte, quédense aquí orando por mí, que yo voy a ir allá a orar con Dios. Yo digo que si llego a ser yo, me quedo hablando con ellos. Llego a ser yo, lo más seguro me quedo hablando con ellos, explicándole, mano, pero es que el César, pero mira, es que Tiberio César, es que me hubiese quedado hablando con ellos. Pero sin embargo, Cristo, en el momento más difícil de su vida, Él le dijo a sus amigos, oren, y Él se fue a orar. Y a veces nosotros creemos que el desahogo con nuestros amigos es oración. O estamos más tiempo desahogándonos con una persona que orando a Dios. Y sabe una cosa, el único que puede compadecerse de nuestras flaquezas es Cristo. Yo me puedo compadecer de tu flaqueza hasta cierto punto. Pero el que siempre se va a poder compadecer de todas y cada una de tus flaquezas, porque está dentro de tu alma y sabe lo que tú necesitas, es Dios. Y hay veces, mis hermanos, que nos quejamos porque el hermano no me escucha. ¿Y sabes qué hace Dios? Provoca que te quedes solo o sola. A mí nadie me llama. ¿Sabes que el que se queja de aquí, a mí nadie me llama, es la persona que menos ora? Porque el que ora no se va a quejar de que nadie lo llama. Va a sentir la fortaleza suficiente para llamar a los demás. ¿Me escuchó? El que se pasa quejando, a mí nadie me llama, nadie me llama, nadie me llama, lo que está diciendo es, no oro. Porque el que ora verdaderamente, mire lo que pasa con el que ora, no lo estoy diciendo yo, versículo 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono del favor, al trono de la gracia. ¿Y qué dice? Para que recibamos misericordia y ¿qué? Y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué significa gracia? Poder. ¿Qué significa gracia? Favor de Dios. Ánimo, gozo, fortaleza de Dios. Por eso cuando estaban llorando en Nehemías, porque estaban leyendo la ley, Nehemías le dice al pueblo no lloren, o Esdras le dice al pueblo no lloren, porque la fortaleza del Señor, o el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué hizo Cristo en el Getsemaní cuando oró? ¿Qué pasó? Dice el Evangelio de Lucas que vinieron unos ángeles y ¿qué hicieron?
lo fortalecieron. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes hallar fortaleza en tu hermano. Si tu hermano te cita la Biblia y si el Espíritu Santo decide obrar por medio de su palabra en tu alma. Porque la Biblia es la que va a crear convicciones en tu alma y tu mente. Pero hay veces que nosotros exaltamos la bandera del compañerismo y dejamos el verdadero compañerismo y relación que debemos tener, que es Cristo. Y si usted se pregunta, ¿qué pasa? Es que no hay fortaleza en mí. Tenemos que ver si estamos yendo al trono de la gracia, porque eso es una promesa. Él dijo que hallaremos misericordia y gracia cuando más lo necesitemos. Entonces, necesitamos el favor de Dios en un asunto, necesitamos el favor de Dios en el alma, necesitamos el favor de Dios, pero entonces empezamos, oye, pero ven acá, sí, pero mira esto, y hablando, y después llamo a aquel, y después llamo a aquel, y hablando, casi no oro, casi no leo la Biblia para buscar esa esperanza que solamente Dios me puede dar. No, lo que Él dijo que yo voy a hallar gracia en el momento que más lo necesite es con Él, es con Él. Y Pablo está diciendo, gloria a Dios por eso. Tú eres salvo. Tienes un trono. Tienes un trono y tienes al Rey de Reyes que resucitó de los muertos sentado en ese trono alto y sublime. E Isaías dice que ese trono y sus faldas llenaban el templo. Cristo está sentado en su trono. Y la Biblia dice que está intercediendo por nosotros. Entonces, nosotros creyentes que estamos aquí, la razón por la cual a veces no vivimos la vida que se supone que vivamos en gozo, alegría, a pesar de las circunstancias, es porque la manera en que vamos a ese trono quizás no es la correcta. Quizás la manera que estamos orando no es la correcta. Aquí dice, por tanto, acerquémonos con confianza. ¿Sabe qué dice Pablo? Pablo dice que si Dios entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Él dice, el que no escatimó ni aún a darnos a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? La razón por la cual a veces nosotros no tenemos fe o tenemos poca fe, no que no tenemos fe, porque el creyente siempre tiene fe, aunque sea poca. Pero la razón por la cual tenemos poca fe es porque estamos lejos de ese trono de gracia. Tenemos un trono abierto. Y yo sé que hay gente que dice, ay, a mí me encanta el Antiguo Testamento, yo quisiera estar en el tiempo del Antiguo Testamento. Yo no sé lo que dice. Porque tenemos hermanos aquí que no pueden ver sangre. Que ven una gotita de sangre y ¿qué pasa? Se marean. ¿Usted sabe lo sangriento que era el Antiguo Testamento? Lo sangriento que era. Y el Nuevo también hasta que Cristo ya murió. Pero yo me imagino a ese hermano que tengo en la mente, que no puede ver ni una gotita de sangre, su esposa contando con él para que degolle a la oveja. Su esposa ahí esperando, dale, degolla a la oveja, y él. Y después tenía que coger la sangre y vertirla en otros lugares. ¿Tú sabes lo que es eso? Lo sangriento que era eso. ¿Sabes por qué eso era sangriento? Porque, y es verdad, el Antiguo Testamento sabía que para el perdón de pecado alguien tenía que morir. Hoy nosotros es que creemos que el perdón de pecado se puede ganar con obra. Hoy, desde hace unos años para acá nos ha enseñado, tú quieres salvarte, a obra. El perdón de pecado no se gana con ninguna obra. El Antiguo Testamento estaba claro. ¿Quieres que alguien perdone tus pecados? Alguien tiene que morir. Y moría la oveja. ¿Y usted sabe qué? Mataba a la oveja, el sacrificio, pero usted no podía entrar al lugar santísimo.
Usted no podía acercarse a Dios así. Tenía que ir otro por usted y orar al Señor que perdonara los pecados. Pero hoy, por medio de Cristo, Él es nuestro sacrificio. Él es nuestro sacrificio perfecto. Dios miraba los sacrificios anteriores y veía ahí el padre de familia sacrificando, y Dios desde el trono diciendo: te perdono los pecados, pero tienes que hacer otro sacrificio más. Y el año que viene tienes que hacer otro más. Porque te voy a perdonar los pecados, pero no te los puedo borrar. Porque para borrarte los pecados tiene que haber el sacrificio de un cordero perfecto, sin mancha. Y todo el mundo, dice la Biblia, que los sacerdotes iban día tras día haciendo sacrificios que nunca agradaron a Dios. Hasta que vino el verdadero sacrificio, que es Cristo, que se entregó en la cruz de Calvario por nosotros. Y que cuando Cristo muere, se rompe el velo. Y nos está diciendo: ya no es un velo, ya no tenemos que ir a Jerusalén. Ya no tenemos que ir a Jerusalén. En aquel tiempo, una de las fiestas que todo judío tenía que ir a Jerusalén era la fiesta de los tabernáculos. Era una de ellas. Y usted tenía que ir a Jerusalén y hacer sacrificio en Jerusalén. Y créame que si caro está el pasaje para ir aquí al lado, carísimo está el pasaje para ir a Jerusalén. Y usted tenía que ir. El Señor está diciendo: no, mi sacrificio es suficiente. Ya no tienen que esperar una vez al año para entrar como el Antiguo Testamento. Ahora podemos entrar. Y si puedes poner el pasaje al final, el versículo 16. Y si usted se pregunta: ¿y cuándo yo puedo entrar? Ok, ya sé que puedo entrar, ya sé que puedo ir con confianza por medio de Cristo. Ya sé que voy a hallar gracia, voy a hallar el favor de Dios. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Sabe qué significa la ayuda oportuna? La Nueva Traducción Viviente lo dice: cuando más lo necesites. Acércate al trono de la gracia y Dios te va a dar misericordia y gracia cuando más lo necesites. Si tú eres un hijo de Dios, el trono está abierto cada día para ti. Y no tienes que ir a Jerusalén. Tú manejando en tu carro, después que no cierres los ojos, puedes entrar directamente al trono de la gracia, al trono de favor de Dios. Ahora aquí nosotros podemos entrar al trono del favor de Dios. Y si usted dice: es que yo llevo mucho tiempo orando por algo y no se da, no significa que el trono no funciona. Es que a veces Dios decide o esperar o no darnos lo que pedimos, porque Él tiene un plan mejor. Usted sabe una cosa, y voy a contestar, me vino ahora la pregunta que hice ahorita en el estudio. Venga al estudio, hermano, que eso es un trailer, venga al estudio. Los domingos a las 9. ¿Sabe que yo creo que hay veces que nosotros buscamos todo el tiempo tener una relación con Dios y a veces no nos damos cuenta y nos frustramos porque estamos orando y tratando de orar y dice: Señor, pero ¿qué pasa? Señor, pero ¿qué pasa? Que no hay nada en mí. ¿Qué pasa? Que no hay nada en mí. Y es que hay veces que la misma búsqueda está provocando relación con Dios. Pero yo no la veo porque estoy enfocado en ver unos cambios gigantescos en mi vida. Y hay gente que Dios le da unos cambios gigantescos en unas áreas. Y hay otra gente que Dios le provoca unos cambios paulatinos y que le cuestan más. Entonces, otra cosa que yo creo es que, con lo que dijo la hermana Yemari ahorita en el estudio, si están grabando esto, corten que yo dije su nombre para que no. Ella dijo: cuando Moisés se bajó,
La gente vio que su rostro estaba brillando, pero él no se dio cuenta. Y yo creo que por eso también es importante tener gente alrededor. Porque la gente alrededor se va a dar cuenta si uno cambia o no, porque uno siempre se va a ver como el más vil pecador. O sea, si tú le preguntas a alguien, siempre se va a ver como el más vil pecador. El que te diga a ti, oh, todo lo que yo he cambiado, obviamente hay cambios externos de que antes uno bebía y ya uno no bebe, pues claro, obviamente hay unos cambios. Pero el que diga, chacho, tú no sabes lo que yo he cambiado, tú no sabes lo humilde que yo estoy ahora. Siempre te vas a ver como una persona orgullosa. Siempre. Entonces, así que, si nosotros queremos saber si hemos crecido o no, o si tenemos relación con Dios, o si hemos cambiado o no, la gente a nuestro alrededor nos pueden decir cuánto hemos cambiado. Porque siempre nos vas a ver como pecadores. Entonces, si tú estás tratando de tener una comunión con Dios, es posible que dentro de tu alma tú siempre pienses que estás tratando, pero realmente la tengas. Mira esto, cuando el Señor dice en Juan capítulo 7, dice, y correrán, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque correrán de su interior ríos de agua viva, y no tendrá sed jamás. Dios en ese pasaje, y Piper lo estaba diciendo, y con eso termino, el pastor Piper, John Piper estaba diciendo, Señor, ¿cómo es que tú dices que yo nunca voy a tener sed de ti cuando en mi vida yo quiero tener sed de ti? Tú dices que que jamás voy a tener sed, pero yo quiero tener sed, yo quiero tener la necesidad de ti. Y él llegó a esta conclusión que yo creo que es así. Cuando Dios está prometiendo que no vas a tener sed jamás, no está diciendo que Él te va a saciar una vez y para siempre de tener relación con Él, sino que cada vez que tú vayas, Él va a ir saciando tu sed. Que cada vez que tengas sed, Él va a ir saciando tu sed. Y si tú ves en tu vida, hay veces que tú dices, es que yo estoy orando, es que yo estoy tratando, y lo más seguro, ya tú tienes una relación con Dios sólida. Pero tú nunca vas a ver una relación con Dios. Tú nunca vas a llegar al punto que va a decir, hoy sí. Señor, hoy sí que ya no te necesito por 3 días porque lo que tú llenaste esta copa hoy está rebosando. No. Moisés estuvo 40 días en el desierto. No, 40 días en el monte. 40 días en el monte. Ahí con Dios, 40 días. Y usted sabe lo que hizo Moisés al final. Señor, Moisés, ya, brother, mete mano, dale vaya abajo, que ya lleva mucho tiempo aquí. Está bien, yo me voy ahora, pero déjame ver tu gloria. Pero si estuvo 40 días hablando con Dios cara a cara, le dio las tablas de la ley, estuvo ahí cara a cara. Si usted le pregunta a Moisés, Moisés todavía no estaba satisfecho. Si Moisés llega a estar satisfecho en esos 40 días con Dios, hubiese pedido ver su gloria. No, él no estaba satisfecho. Él quería ver más. Y si usted quiere ver, la pregunta que hice ahorita, ¿cómo yo sé que si estoy teniendo las disciplinas espirituales, cómo sé que voy bien? Es si la sed por Dios incrementa. ¿Cómo tú sabes que vas bien en tus disciplinas espirituales? Si quieres estar mucho más tiempo en ese trono de la gracia. Si quieres estar más tiempo en ese trono. Y no es a las 5 de la mañana, no es estar conectado en ese trono. Esa sed por estar delante de la presencia de aquel que resucitó y que está sentado en su trono es una gran señal de que nuestras disciplinas espirituales nos están llevando a Cristo. Con esto termino. Pablo dice a los romanos, ustedes eran unos paganos. Ustedes tenían un jeguero de dioses, tenían un lugar que se llama el Panteón de un jeguero de dioses. Dios los salvó de eso. Ahora tienen un trono.
Y el que está sentado en su trono no es Nerón, es Jesús. Nerón no es rey, es Jesús. Y busquen ese trono, porque ahora que han creído en Cristo por medio de la fe, tienen acceso. Se abrió la puerta. Ahora pueden acercarse en oración a Dios, porque han sido reconciliados con Dios. Ya Dios no es su enemigo, ahora Dios es su amigo. No tan solo su amigo, es su Padre. Acérquense, hermanos, a Dios. Y Él los escuchará. Porque el trono de Dios es un trono de la gracia. Pablo pudo haber dicho, el trono de Dios es un trono de justicia. Un trono de Dios, un trono de X cosa. No, Él escoge las palabras bien. El trono de Dios es un trono lleno de favor para sus hijos. Y muchas veces vamos a orar por cosas que quizás Dios no nos los va a dar por causa de nuestra desobediencia. Quizás vamos a pagar consecuencias y vamos a orar por cosas que son parte de nuestras consecuencias, por nuestros pecados. Pero al final, aún en medio de las consecuencias, su gracia está ahí. Su gracia nos va a guiar. Su favor nos va a guiar. Y si hoy nosotros estamos aquí, es por el favor de Dios. Es porque su gracia no ha sido en vano para con nosotros. Si nosotros estamos aquí, no estamos en cualquier otro lugar adorando a otros dioses y estamos adorando al único Dios verdadero, es porque su gracia no ha sido en vano para con nosotros. Y su gracia nos va a sostener hasta que Cristo regrese. Cristo se fue, pero Él dijo, les voy a dejar al Espíritu Santo. Él los guiará. Él les recordará mis palabras hasta que yo regrese. Ese es nuestro Dios. Y si tú estás aquí y no eres cristiano, no le has entregado tu vida a Cristo, ninguna de estas bendiciones lamentablemente es para ti. Al menos que hoy Dios haya hablado a tu vida y hoy sea el día en que Dios despertó tu alma y tu alma dice, necesito de Cristo y entregarme a Él. Oremos, mis hermanos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tenemos la firmeza en tu gracia. Gracias, Señor, porque por medio de Jesucristo tenemos paz contigo. Tenemos paz contigo, Señor, y nos podemos sentar a tu mesa como pasó con Mefiboset y podemos darte gracias a ti. Señor, hemos recibido la reconciliación por tu sangre. Fortalécenos en la gracia que hay en Cristo Jesús. Padre, como el apóstol Pablo le decía a Timoteo, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Fortalécenos en la gracia. Padre, hoy comprendimos que tenemos un sumo sacerdote que hizo una vez y para siempre una ofrenda perfecta por nuestra salvación. Padre, ayúdanos a tener confianza al acercarnos al trono de tu gracia. Ayúdanos a acercarnos con confianza, sabiendo que tú eres nuestro Dios. Y tu trono allí hallaremos misericordia y gracia, favor tuyo, cuando más lo necesitamos. Señor, danos sed de ti. Queremos ser como Moisés. Queremos estar contigo, pero queremos que tú sigas saciando nuestra alma cada día. Ya nuestra alma, Padre, no puede ser saciada por el mundo. Nada de lo que el mundo le da, la sacia. Solamente tu presencia sacia nuestra alma. Señor, ayúdanos a tener la confianza de acercarnos a ti. Padre, necesitamos que tú nos ayudes a tener más tiempo de oración. Necesitamos que tú nos ayudes a tener más tiempo de oración.
porque queremos estar cerca de ti. No queremos orar por orar, queremos estar cerca de ti. Señor, que esta semana provoca en nuestras almas, que esta semana nosotros podamos agendar el tiempo contigo. Padre, ayúdanos a agendar el tiempo contigo. Padre, no permita que nuestra alma comience a ver el tiempo y a mirar los minutos que llevamos contigo. No, Señor. Pero permítenos que esta semana podamos agendar el tiempo de oración y tu palabra. Ayúdanos a ser disciplinados, como Pablo le decía a Timoteo, disciplínate a ti mismo para la vida cristiana, la vida piadosa, para vivir correctamente. Señor, si nosotros nos vamos de aquí y nuestra vida de oración, después de escuchar que hay un trono de la gracia, que podemos ir y que es una de las bendiciones de la salvación, si nuestro tiempo de oración no crece, entonces no creemos lo que se predicó hoy por medio de tu palabra. Padre, ayúdanos a que nuestro tiempo de oración crezca. Da frutos, Señor, en esa área de nuestras almas. Nosotros no podemos producir esos frutos. Pero no queremos tiempo, queremos que sea el tiempo que sea. Lo que queremos es encontrarnos contigo. Y hallar esa gracia. Y encontrarte a ti. Porque tú eres la gracia mayor. Aunque nuestras vidas exteriormente lo que pidamos no cambie. Ayúdanos a entender, Señor, que encontrarnos contigo en medio de tu palabra y la oración es la gracia mayor que podemos recibir. Porque no hay nadie como tú. Te damos las gracias, Padre. Gracias, Dios, por darnos a tu Hijo Jesucristo, por sacrificio por nuestros pecados. Y gracias, Dios, porque por medio de Cristo tú hiciste posible que hoy nosotros podamos ser reconciliados. Al que no cometió pecado, tú le hiciste pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Gracias, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús.